Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos cada semana para encontrarnos y para reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Hoy vamos a dialogar con Carlos Pressman. Él es médico, es un defensor de la salud como derecho humano, también es artista, humorista, tiene una gran trayectoria en lo más querido de nuestro pueblo cordobés. Suele estar en nuestro programa para hablar de diversas cuestiones, pero hoy lo convocamos para hablar nada más ni nada menos que de salud. Un tema que nos atraviesa y que post pandemia nos dejó con algunos balances positivos y con otros no tanto. Pero lo escuchamos mejor a Carlos Pressman. Pasada la pandemia del COVID-19, ahora tenemos la pandemia de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes. Lo que se define como las enfermedades crónicas no transmisibles. Esa es la pandemia hoy. Y si uno pudiera elegir qué hacer, es rever las políticas alimenticias que estamos llevando adelante. Ese es el eje que tiene que ver con lo que se llama la soberanía alimenticia, que va desde el cultivo de cereales, animales, hasta cómo comemos, porque la evidencia nos ha demostrado que el amesetamiento de la expectativa de vida y el aumento de las enfermedades cardiovasculares tiene que ver con el estilo de vida, digamos. Que en realidad a mí me gusta decir las condiciones de vida, porque no elegimos cómo vivir, nos condiciona el entorno, digamos. Por ejemplo, hoy la inflación nos condiciona de una manera brutal a la hora de sobrevivir y condiciona más a aquellos sectores más humildes. Entonces yo tengo 10 pesos y tengo que comer y voy a ir a comprar al súper lo que pueda comer, lo que me alcance con 10 pesos. Entonces muchas veces escuchamos a colegas que dicen, bueno, lo más sano es comer esto. ¿Quién? ¿Quién es el que come? ¿Quienes viven en las afueras de la ciudad en condiciones indignas o una persona en un barrio cerrado? Entonces hay que tener política alimenticia saludable, que es complejo, porque va desde la producción, la comercialización. Pero digamos, si hoy me decís cuál es el principal problema que vive el mundo, digamos, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Fundamentalmente, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular y muy de la mano la enfermedad mental, digamos, ¿no? Se dice que para el año 2050 la enfermedad más prevalente, o sea, la más frecuente, va a ser la depresión. La depresión. Entonces, ¿qué políticas públicas estamos llevando adelante para evitar la pandemia de enfermedad mental, angustia y depresión? ¿Y qué políticas públicas y comunicacionales llevamos adelante para evitar las enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes? ¿Y por qué digo esto de comunicar y políticas públicas? Hoy sabemos muchísimo de diabetes, cómo funciona, tenemos insulina humana, bomba de insulina, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se produce el infarto de miocardio? Sabemos los mecanismos íntimos de la coronaria, las plaquetas, el colesterol, el espasmo, todo. Y tenemos recursos terapéuticos, medicamentos para la tensión, para las arritmias, anticoagulantes, stent, bypass, etc.
Entonces uno con sentido común diría, si la ciencia resolvió estas enfermedades, uno naturalmente diría, bueno, cada vez hay menos y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la mirada a esto que decíamos antes. No es solo la ciencia, son las condiciones de vida. Entonces, ¿por qué cada vez hay más gordos, cada vez hay más pacientes con diabetes, cada vez hay más infarto y accidente cerebrovascular? Y porque vivimos sin tiempo, vivimos mucho solos, vivimos en condiciones de extremo estado de alerta por la seguridad, por la inflación, por las condiciones sociales. Entonces, este es un combo que nos enferma, que es un estado de hipervigilancia, ¿no? Hiperalerta, con hiposatisfacción. Porque no tenemos lo que teníamos antes de posibilidad de vacaciones o de comer determinadas comidas o determinadas cosas o de determinado tiempo libre. Entonces, hipervigilancia con hiposatisfacción es un combo que se traduce en mayor índice de enfermedad mental, trastorno del sueño, de la sexualidad y de hábitos que son la enfermedad cardiovascular y la diabetes y la obesidad. Las enfermedades prevalentes, como nos dice Carlos Pressman, tienen que ver con algo más que la atención de la salud, tiene que ver con un entorno, con una forma de vida, con todo esto que viene desde una forma de habitar la sociedad. Pero sigo desde ahí. Como dice Carlos Pressman, estas enfermedades prevalentes tienen que ver con formas de vida que ya son enfermantes, con productos alimenticios que poco tienen que ver con el alimento sano, seguro y soberano, con formas de vida que tienen que ver con el estrés y con el agobio permanente, con el hacinamiento, con la falta de protección social y con la falta de realización como seres humanos para ser felices en sociedad. Por lo tanto, construir salud tiene que ver con algo más allá de la construcción de los hospitales. Tiene que ver con el personal que habita los hospitales, tiene que ver con los recursos de los hospitales, pero fundamentalmente tiene que ver con las condiciones dignas para vivir la vida. Condiciones dignas para vivir la vida tiene que ver con salarios dignos, con respeto en la sociedad, con un aire puro que es más allá del aire que respiramos, el clima social en el que habitamos. Todo un desafío por delante para construir una sociedad sana que se desarrolle en clave colectiva. Todo un desafío, no solamente para médicos, sanitaristas y políticos, sino para toda una sociedad, para preguntarnos cómo queremos vivir, qué entendemos por salud. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, la voz de los trabajadores, y también vamos a seguir hablando de salud, pero salud y movimiento. Así que no se vayan. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Vamos a hablar con Oscar Frontot, que es secretario de Comunicación, de Prensa y Comunicación de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Los docentes en lucha, una vez más, nos enseñan que los derechos se defienden en la calle. Pero con él hablamos de comunicación y de los desafíos de la comunicación a través de lo largo y lo ancho de nuestra provincia, donde se desempeña el gremio docente. Lo escuchamos. Además de la Secretaría de Prensa en sí, comunicación de la Junta Ejecutiva,
Cada delegación tiene también un área que atiende esta cuestión. Aquí mismo tenemos el instituto, nuestro ISEC, Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba, que es un proyecto importante que también tiene su pata comunicacional interesante, que no solamente vamos a estar transmitiendo y recibiendo respuestas en cuanto a lo gremial puro y duro, sino que además en lo pedagógico nos interesa estar muy presentes. Y en ese sentido las escuelas tienen mucho para aportar y nos aportan, y nosotros difundimos y compartimos con las y los compañeros las experiencias que se dan en territorios, en las escuelas a veces, o inclusive a veces ni siquiera en la escuela, en el barrio, en la organización social, en la biblioteca, en donde es interesante que se generen experiencias y se transmitan las experiencias que son posibles de llevar adelante, saliéndose muchas veces de esta lógica de mercado o de la vorágine, esto que hablaba yo recién, del descontento, de la disconformidad, que obviamente es entendible por los tiempos que vivimos, pero que no tienen que acaparar todo el sentir popular o el sentir de la gente. Así que nosotros de alguna manera movemos ese tipo de información, experiencias en escuelas, de docentes, directivos, con los chicos y chicas jóvenes de las escuelas en todas las edades, porque pueden aportar mucho, la verdad que es muy rico lo que vemos, sorprendente en el buen sentido y gratamente lo que encontramos en las escuelas. Y obviamente que la estructura sindical es fundamental para eso. Tenemos 26 delegaciones, cada uno con sus secretarios generales, de acuerdo a la cantidad de afiliados son más o menos los integrantes de esos consejos directivos de las delegaciones, y obviamente los delegados escolares que están en las escuelas, que hacen un ida y vuelta entre el sindicato y los trabajadores y trabajadoras de la educación en cada escuela, y así nos enriquecemos. Es una red interesante, pero que hay que poderla contener de alguna manera y obviamente también escucharla, ¿no? Y entender por qué son distintas las opiniones, por qué muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero obviamente que apuntamos a eso y vale la pena hacerlo. Y en este programa que estamos compartiendo con ustedes, les prometíamos hablar de salud y movimiento, y nuestro columnista estrella del programa, el licenciado Javier Asinari, nos tira un par de tips para evitar dolores. Y siempre les decimos, construir salud tiene que ver con nuestros hábitos saludables, en la forma de alimentarnos, en las formas de compartir con el otro y también en la forma de movernos. Lo escuchamos a Javier. Algo que me gusta siempre recomendar, tanto a pacientes como a personas que me consultan por algún tipo de dolor lumbar, dolor cervical, tiene que ver con la realización de movimiento diario. No solo el acudir a un gimnasio, el acudir a un centro de entrenamiento o a un gimnasio para realizar ejercicio físico, sino también tener pequeños snacks de movimiento, así como se corta el día para hacer un break de comida o de alimentación, también hacer un snack de movimiento y cada cierto tiempo modificar la postura, porque hay un mito o hay una creencia muy popularizada de que me duele la espalda porque estoy todo el día sentado, pero resulta también que a aquellas personas que pasan mucho tiempo paradas también le duele la espalda, y básicamente el problema no es tanto estar sentado o estar parado, sino la falta de variabilidad de postura, y por eso mi recomendación siempre es cada 45 minutos o una hora generar un cambio en esa postura. Si estoy sentado, pararme, estirarme, desperezarme, cualquier mínimo movimiento ya va a ser suficiente para romper esa monotonía en la posición. Romper la monotonía de las posiciones para evitar dolores, romper la monotonía también a la hora de pensar, atrevernos a pensar distinto, a ejercitar el pensamiento crítico, una propuesta que en este programa es protagonista cada día. Nos queda un bloque y nos queda un pedacito más del doctor Carlos Pressman, así que no te vayas.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En el primer bloque, el doctor Carlos Pressman nos habló de salud, de enfermedades prevalentes. Hablamos de salud casi en términos puros y duros. Ahora seguimos hablando de salud en clave de arte y esta aproximación que humaniza la salud, el arte y la propuesta de dialogar entre pares. Lo escuchamos. Y el arte, digamos, las expresiones del arte atraviesan el cuerpo humano y yo diría que lo que hemos perdido, quizás a manos de la ciencia y de la técnica, digamos, es que hemos perdido la piel del paciente médico, digamos, ¿no? O sea, es muy raro ahora que un médico revise a un paciente, ¿no? Lo toque, le tome la atención, porque hay mucho de ritual también, ¿no? El examen físico. Entonces, el examen físico del paciente, como la pintura con modelos, son como especies en extinción, digamos, ¿no? O sea, se pierde eso, pero a su vez una necesidad, ¿no? Se repite cotidianamente en el consultorio que uno se sienta y tiene la computadora al costado, pero muchas instituciones la tienen al frente. Y a mí los pacientes me dicen, doctor, ¿va a estar con la computadora o me va a ver a mí? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que el arte es eso, el examen físico, que es un momento de extrema intimidad, porque uno con el consentimiento del paciente muestra su desnudez, digamos. No solamente de ropa, sino de emociones, de historias vividas. Entonces ese tocar el cuerpo del otro con finalidad diagnóstica, sin duda, es la misma mirada que tiene el artista tratando de encontrar en ese cuerpo el dolor o el amor, digamos, ¿no? Que es un misterio. Nosotros en el libro pusimos el tero canta en un lado y pone los huevos en el otro. Y esto pasa en las personas. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? Sabe cómo es el tero, cuánto mide la pata, las plumas, cómo el pico, pero la ciencia no puede saber dónde esconde los huevos. Eso es un arte, ¿no? Entonces, la idea es que tanto en la praxis médica como artística tengamos una destreza técnica, científica, y le sumemos la escucha y el examen físico de la biología más la biografía. Ir con un pedazo nomás es una práctica tuerta o hemipléjica de la profesión, digamos, tienen que ir juntas. Por eso las obras de arte que nos conmueven, ¿no? Porque un retrato, por ejemplo, vos sacás una foto y un retrato. A veces, pero la foto, como arte, o el retrato, cuando tiene algo que escapa a lo estrictamente físico, es cuando te atrapa. Cuando esa cara, ese retrato, te comunica una emoción, un algo que tiene que ver con esto inasible del misterio humano, digamos, ¿no? Llegamos al final de nuestro programa y en clave de lo último que dialogábamos con el doctor Pressman, queríamos rescatar esto de que nos hace falta un poco de arte en la vida cotidiana, recuperar ese misterio de lo humano para que cada día tenga un significado profundo en clave de vivir, en clave de lo colectivo. Y siempre, casi siempre, desde este programa hablamos de la importancia de del cuidado de la vida, de la importancia de poner en el centro de las decisiones políticas las que son trascendentales y que muchas veces
se confunden, los políticos también lo confunden, nosotros como sociedad también confundimos que lo trascendental tiene que ver con producción, con facturación, con llegar a la luna y no con cuidar la vida, con cuidar los niños, con hacer que la sociedad crezca en un entorno saludable y de ternura. Las mujeres históricamente, antropológicamente, milenariamente, hemos estado replegadas en lo privado, dando sostén a la existencia de la humanidad, pariendo y cuidando la vida. Es necesario que eso sea responsabilidad del Estado para que las mujeres dejemos de estar relegadas en lo privado, pero que el Estado, la colectividad, la comunidad se haga cargo del cuidado de la vida. No significa que abandonemos esa centralidad. La centralidad del cuidado de la vida y la naturaleza, como nos propone el ecofeminismo, debe recuperar un protagonismo en la palabra y en los hechos. Cuidar la madre tierra y cuidar a sus hijos tiene que ser un eje conductor a la hora de recuperar la humanidad y la ternura, a la hora de construir solidaridad e igualdad.